Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Miqueas capítulo 5, el reinado del libertador. Voy a invitarte para que oremos. Eterno y bondadoso Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de vivir un día más sobre esta tierra. Gracias por los cuidados que tú nos provees, porque sostienes constantemente nuestra existencia. Señor, te pedimos en este momento que nos acompañes al abrir tu palabra para que podamos entender el mensaje que tienes para nosotros por medio del profeta Miqueas. Llena nuestros pensamientos, nuestra mente de tu palabra. Ayúdanos a vivir conforme a la verdad que nos enseñas. Gracias, Padre, por estar con nosotros y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo 5 de Miqueas parece continuar la temática que se ha empezado en el capítulo 4, donde se resalta el reinado glorioso del Mesías como Señor y Salvador de todas las naciones de la tierra y haciendo de Sión la capital de ese reino eterno. El profeta contrasta el castigo que viene sobre Judá por su pecado y el plan de Dios al restaurar la nación. Promesas especiales que Dios da a un pueblo rebelde. La primera parte de nuestro estudio son los versículos 1 al 6, que describe al Salvador de Israel, nacido en Belén. Miremos el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros, pues nos han sitiado y herirán con barra en la mejilla al juez de Israel. Este es un texto complejo porque al parecer el profeta contrapone dos situaciones. En una habla de crisis en la que se halla Judá. Aquí se pide que rodee los muros, que las llamadas hijas de guerreros, que son las tropas, enfrenten al invasor. Pero termina con la captura del rey Ezequías. A eso se refiere cuando dice que hiere con vara la mejilla del juez de Israel. Es una descripción de máxima humillación. Recordemos que este rey fue llevado cautivo, vio a sus hijos ser ejecutados por los babilonios y después le sacaron los ojos. Pero por otra parte, el profeta habla de liberación por efecto del ministerio libertador. Judá no debe desfallecer por efecto del cautiverio, ya que saldrá victorioso porque el Señor volverá a hacer que Israel tenga el mismo antiguo esplendor. Miremos el versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, tan pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir el que será el Señor en Israel. Sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Belén es un pueblo que queda al sur de Jerusalén, que no era una población muy grande, pero se destaca que fue el lugar del nacimiento de David y también lo será del Mesías, es decir, de Jesús. El nombre de Belén significa casa de pan. Efrata significa fructífera. Era una ciudad destacada por sus viñedos abundantes y sus sembradíos de oliva, así que era pequeña en tamaño, pero no en honra. Esta es una profecía mesiánica porque anuncia el nacimiento del que sería el Señor de Israel, el futuro rey. Cuando los sabios de Jerusalén fueron interrogados por Herodes sobre dónde sería el lugar del nacimiento del Mesías, entonces ellos citaron este pasaje. Esto nos indica que la profecía se aplicaría directamente al Mesías, es decir, a Jesucristo. Pero Miqueas no solamente señala el nacimiento del Mesías, sino que describe la preexistencia de aquel que había de nacer en Belén. El texto dice, sus orígenes se remontan al inicio de los tiempos, a los días de la eternidad. Es decir,
No existe en la eternidad una época en la que no existiera el Hijo de Dios, que es el Verbo, y el Verbo es Dios. Elena de White comenta: desde los días de la eternidad el Señor Jesucristo era uno con el Padre, era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el esplendor de su gloria. Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra obscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por tanto, fue profetizado de él y será llamado su nombre Emmanuel. Libro El deseo de todas las gentes, página 11. Además, enfatiza en otro lugar: Cristo es el Hijo de Dios preexistente y existente por sí mismo. Al hablar de esta preexistencia, Cristo hace retroceder la mente hacia las edades sin fin. Nos asegura que nunca hubo un tiempo cuando Él no haya estado en estrecha relación con el Dios eterno. Aquel cuya voz los judíos escuchaban en ese momento había estado junto a Dios, era igual a Dios, infinito y omnipotente. Es el Hijo eterno y existente por sí mismo. Libro Evangelismo, página 446. Así que esta profecía de Miqueas no solo presenta el nacimiento del Mesías, sino que además nos dice quién es y de dónde proviene. Sigamos estudiando Miqueas, capítulo 5, el verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos volverá junto a los hijos de Israel. El profeta parece encontrarse con un nuevo paralelo con la profecía de Isaías con referencia sobre Emmanuel. Miqueas, después de anunciar la posición privilegiada de Belén al ser el lugar del nacimiento del Mesías, aludió de nuevo a la triste situación en que ahora se encuentra el reino de Judá sometido a un ataque de los enemigos, y se lo compara con una mujer que dará a luz, dolor y angustia sufrirá. Pero nuevamente presenta el momento de la restauración, cuando dice que el resto de sus hermanos volverá, una referencia al remanente de Dios, que serán los encargados de volver después del exilio y tendrán la labor de la reconstrucción de la ciudad. Miremos el versículo 4. Y él se levantará y los apacentará con el poder de Jehová, con la grandeza del nombre de Jehová, su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los confines de la tierra. Cristo es el buen pastor, el Mesías que alzará con firmeza su mano para cuidar y defender a sus ovejas. Aquí se habla del carácter de Dios que tiene poder para redimir y para restaurar. Ahora, su pueblo estará seguro porque estará bajo la dirección del Eterno, pero además se muestra el alcance que Dios espera ocurra, que es el dominio universal del Mesías. Su dominio, dice, se extenderá hasta los confines de la tierra. Este es el gran vaticinio, y es que toda la tierra será sometida a su señorío, que ejercerá desde Jerusalén. Sigamos con los versículos 5 y 6. Él es nuestra paz. Cuando el asirio venga a nuestra tierra y entre en nuestros palacios, entonces enviaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, que devastarán a espada la tierra de Asiria, a filo de espada la tierra de Nimrod. Él nos librará del asirio cuando venga contra nuestra tierra. La cláusula dice literalmente, y este será paz. Este puede ser el título de el príncipe de paz dado al Mesías por el profeta Isaías. Jesús no solo regirá en paz, sino que él mismo es el autor y el originador de la paz. Por otra parte, Asiria, en el tiempo de Miqueas, era el principal enemigo de Israel, una siniestra amenaza por su existencia. Puesto que se trata aquí de la era mesiánica, representaría a aquellas naciones que se opondrán a la próspera nación del Israel restaurado. Puesto que los números que aquí se dan, 7 y 8, significan un número indefinido, muestra que Israel tendrá un liderazgo adecuado contra la opresión y agresión extranjera, y llegarán a devastar a Asiria, o en otras palabras,
Israel debía gobernar a sus enemigos con espada, y Nimrod, en este caso, es aquel que osa rebelarse contra el gobierno mesiánico. La segunda sección de este capítulo 5 de Miqueas nos habla del señorío de Israel. Son los versículos 7 al 9. Miremos el versículo 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como lluvias que caen sobre la hierba, las cuales no esperan al hombre, ni aguardan para nada a los hijos de los hombres. De acuerdo con el plan de Dios para el antiguo Israel, la victoria sobre la oposición enemiga habría sido seguida por un intenso programa de evangelismo. Los israelitas debían iluminar todo el mundo con un conocimiento de Dios. Los símbolos del rocío y la lluvia son apropiados para una nación que de mayo a octubre no experimentaba la caída de lluvias. Esta viene entonces a refrescar, a regar la tierra para que ella pueda ser productiva. Esto nos lleva a considerar que Israel restaurado cumplirá el propósito divino de ser un pueblo misionero. Recordemos que, sin embargo, Dios había elegido a Israel, lo había llamado para conservar entre los hombres el conocimiento de su ley, así como los símbolos y las profecías que señalaban al Salvador. Deseaba que fuese como fuente de salvación para el mundo, como Abraham en la tierra donde peregrinó, José en Egipto y Daniel en la corte de Babilonia. Había de ser el pueblo hebreo entre las naciones, debía revelar a Dios ante los hombres. Libro El deseo de todas las gentes, página 19. Nosotros, como el Israel espiritual, tenemos ese legado divino de llevar el conocimiento de Dios a toda la tierra. Sigamos con los versículos 8 y 9. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro de león entre las manadas de ovejas, el cual pasa, pisotea y arrebata, y no hay presa que de él escape. Tu mano se alzará sobre tus enemigos, y todos tus adversarios serán destruidos. La presencia de Israel en medio de muchos pueblos será para algunos como un manantial de bendición, pero para otros sería como un león, una fuente de temor y destrucción. Cuando se describe a Israel como león, pues es símbolo de poder vencedor. El plan de Dios era que su pueblo fuera cabeza y no cola. Por eso se asegura una victoria completa. Este podría haber sido el privilegio de Israel después del exilio. Sin embargo, debemos recordar, los israelitas fracasaron y ahora Dios realiza su programa de evangelización mundial mediante su iglesia. La última sección de Miqueas capítulo 5 son los versículos 10 al 15, que habla de la paz en los tiempos mesiánicos. Miremos los versículos 10 y 11. Acontecerá en aquel día, dice Jehová, que haré matar los caballos que posees y haré destruir tus carros. Haré también destruir las ciudades de tu tierra y arruinaré todas tus fortalezas. Esto es lo que ocurrirá hacia el futuro de Israel. Dios les había prohibido el uso de caballos de guerra para evitar que confiaran en fuerzas terrenales y no en Dios. Así que Dios quitará todos los artefactos en los que confían para que el pueblo despojado de todo recurso humano se apoye solo en Él, el Todopoderoso. Los instrumentos de guerra no tendrían lugar en aquel tiempo de paz. Por otra parte, las ciudades fortificadas habían sido diseñadas para la defensa total y su firmeza tentaba a las personas a poner su confianza en ellas antes que colocarla en el Todopoderoso. El Señor las destruirá, porque en adelante las personas vivirán en paz en aldeas no amuralladas. Su protección será el Señor. Versículos 12 al 14. Asimismo extirparé de tus manos las hechicerías y no se hallarán en ti adivinos. Destruiré de en medio de ti tus esculturas y tus imágenes, y nunca más te inclinarás ante la obra de tus manos. Arrancaré de en medio de ti tus imágenes de acera y destruiré tus ciudades. Ahora el Señor no solo destruirá la confianza de los hombres en las cosas, sino que también destruirá todo aquello que adoran
o le hacen desviar su adoración del Señor. Entonces elimina los encantamientos o la necromancia, que es el consultar a los muertos, que era una práctica de las naciones paganas, y Dios se lo había prohibido a los israelitas. Ahora, Él manda a destruir las esculturas, que eran imágenes antiguas, que eran talladas de piedra, hechas de arcilla, talladas en madera o moldeadas con metal fundido. Desde los tiempos pasados, Israel había mostrado su tendencia a la idolatría, y por eso en el segundo mandamiento del Decálogo se prohibió manufacturar y adorar a las imágenes. Dios destruye la idolatría de Israel. Hoy, los hombres tienen otro tipo de ídolos que desvían a las personas de Dios. Ponen su confianza en las cosas de este mundo, en las riquezas materiales, en los placeres de esta tierra, y el resultado es la ruina eterna. Finalmente, llegamos a nuestro estudio de este capítulo con el versículo 15. Con ira y con furor me vengaré de las naciones que no obedecieron. Todas las firmas de confianza en el ser humano, tanto a través de la guerra como de la adoración a ídolos, serán quitadas de en medio para que la nación tenga que confiar en nadie más que en Cristo, su Rey, para ser librados y para adorarlo solo a Él. Y en los tiempos mesiánicos, todos aquellos que no quieran despojarse de la idolatría, que no quieran aceptar al Señor como Rey y soberano, sufrirán la ira de aquel que es el protector de Israel. Apreciado amigo y hermano, Dios desea que nos desprendamos de aquellas cosas que nos desvían del camino de salvación. No pongamos nuestra confianza en las cosas pasajeras que este mundo ofrece, pues no son nada. Lo más prudente es confiar en el Señor, seguir sus caminos, adorarle con fervor. Hoy es día de hacer un pacto con el Señor y aceptarlo como el único soberano de la vida. Que esa sea tu decisión hoy. Es mi oración por ti. Amén.